porque el tiempo va corriendo. Y lo importante es de que, bueno, son 7 sesiones, Está como bien, vos ya, profe. ya tenés conocimiento y ya estamos en la sesión 4 que vamos a desarrollar la unidad 5 que son derechos humanos, pero tenés bastante material. Si ya pudiste revisar, hay bastantes folletitos de forma independiente que te puse porque no lo quise mezclar en un solo folleto y puedes ver que, aunque son folletos cortos, pues no son un material tan cargado. Si vos ves, hay algunos que son de 3 páginas y otros que son de 4 páginas, pero decidí dividirte lo que son, aparte de la juventud y derechos humanos, los derechos humanos en Nicaragua de forma general, lo que es la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, y hay otro material que es el contexto histórico de los derechos humanos de la mujer porque la verdad es que englomera bastante la parte de los derechos humanos, es derechos fundamentales, y bueno, y no son solo esto, vos podés ver en el resto de material complementario, pues que ahí nos ampliamos. Pero previo a desarrollar ya esta unidad, íbamos a hacer el cierre, porque también es bastante contenido lo que teníamos en la parte que corresponde a la resolución de conflictos o los métodos alternos de conflicto, que de eso se trata pues la asignación de esta semana, que te mandé pues el link y yo entiendo ya contra el tiempo, prácticamente te lo envié un día antes de la sesión clase porque nos tocaba jueves, te lo mandé creo yo miércoles y lógico tenías que escuchar y ver el video y conforme eso pues hacer vos tu resumen y tu valoración personal sobre la temática porque básicamente pues es la psicóloga que habla de cómo contrarrestar pues estos abusos, por decirlo así, en parejas o interfamiliares, que es muy común en nuestra sociedad, en muchos hogares, que a veces nosotros vemos las parejas con apariencias de muy unidos, de muy compenetrados, de muy respetuosos, pero al final no sabemos en el seno de la familia toda la violencia que se genera pues ahí. Entonces, no sé si vos te voy a permitir compartir o no vas a compartir nada y solamente vas a dar tu valoración. Usted me dice. Este, bueno, fíjese que tengo, a ver, una vecina Ujú. que vivía un tormento espantoso, pero era algo raro, pues, porque era como que, no sé, como que se adaptó. Yo siento que no todas las personas pueden adaptarse a ese estilo de vida, pero yo miraba que cuando la gente llamaba a la policía, cuando se escuchaban los escándalos y llamaban a la policía, ella lloraba por el tipo y lo sacaba y Mm, decía, es que es mi culpa, es que es aquí, es que es allá, y entonces siempre la policía lo dejaba libre. Entonces sí, es como que claro, la es que gente se ellos, aburrió exacto, al y retirar siempre la pasa lo mismo. denuncia. Sí, entonces es como algo raro, pues, porque creo que se adaptó a ese estilo de vida. No puedo decir que le gusta, porque a nadie le gusta el maltrato, pero lo sabe asimilar pues a su forma. Pero es que a veces es temor o a veces es inseguridad de no saber qué va a hacer si esa persona ya no está a su lado. Y estoy hablando tanto en lo afectivo, en lo emocional, pero más allá en lo económico, lo material. Desgraciadamente, a veces sucede en personas que tienen esa Económico, mentalidad, sí, darle porque tal vez no son personas preparadas. Entonces el hombre las comienza a moldear y las comienza, como decimos nosotros, al vulgo a lavarle el cerebro de que todo lo que él dice, eso es verdad y que todo lo que se tiene que hacer, porque después del padre ahora es él, el que suple esa figura. Y las personas con temor a salir a arriesgarse a la calle, a buscar nuevas oportunidades, porque consideran que es más complicado, porque el salir a trabajar nunca ha trabajado o no sacó estudios, entonces se aprovechan de esa falta de preparación de la mujer, y la mujer también de cierta manera se acostumbra, tal vez no le gusta, como vos decís, a nadie le gusta vivir ese tipo de violencia, pero se acostumbran y por temor a lo desconocido, a arriesgarse, pues a veces utilizan de justificación a los hijos, pues porque quién va a velar por los hijos y que los hijos vivan mejor en un hogar.
pero a veces es más sano la separación porque vivir en un lugar así, contaminado, bajo ese tipo de violencia, tampoco es bueno porque van creciendo pensando que eso es normal, pues en una familia, y no es así. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque las hijas también se encuentran con malas personas o parejas que también van digamos, aplicando la misma violencia que los padres aplicaban pues para la madre. Entonces, por ahí ellos, hombres, saben, entonces la vuelven sumisas y la vuelven súper dependientes. Entonces, no agarran el valor de hacerlos y el hombre las amenaza porque en caso de que levante algún tipo de denuncia contra ellos y ellos les dice tarde o temprano voy a salir y va a ser peor para vos. Entonces, hay temor a todo eso. Entonces, la gente termina la sociedad cuestionando, señalando, ya no les da la ayuda porque dicen, no, a esa le gusta vivir, es así, es masoquista, no busca qué hacer para salir de ahí, un día la van a salir o va a terminar muerta. Eso es siempre digamos, las críticas pues, que se reciben. No consideramos que esto es una enfermedad, no consideramos en ningún momento que se requiere de ayuda. A veces ni siquiera buscamos la forma de cómo sincerarnos con la familia, con nuestros padres, porque ahí también tenemos otra justificación y la justificación es de que no, para que lo vamos a afligir, muchos problemas, ya ellos ya están muy mayores, etcétera. Entonces, son muchas cosas, Darling. Entonces, es triste. Entonces, en virtud de eso, por eso te compartía ese link para que escucharas pues esos consejos y poder resumir en sí qué es lo que se guía, qué es lo que se orienta en este tipo de situaciones que mujeres están viviendo ese tipo de experiencias. Bueno, lo primero, lo esencial es aceptar que hay un problema. No siempre se acepta, siempre nos da pena en algunos momentos de la vida. Exacto. Uno ya con una vez, eso es como el alcoholismo. Una vez de que, eh, adaptarte a salir de la sociedad, no porque hayas cometido un crimen, sino por la pena. Exacto, Entonces son cosas de mucho trabajo personal al interior de uno. exacto, exacto, de Sí. uno saber un hasta aquí, como bien referíamos la última vez, hay leyes, hay instituciones y hay personas que buscan la forma de cómo ayudarlo a uno, pero no lo hacemos, no buscamos, y entonces nos aferramos a ver que no existe otro mundo más que ese que estamos viviendo y desgraciadamente nos lo guardamos, entonces el daño es peor. Así es, profe. Sí, Así es, profe. Es que hay varias circunstancias que hacen que a que, a que uno tenga problemas. Uno, cuando pasan esas cosas, lo primero es, entra tu familia. exacto. Con dos argumentos. Uno, para quererte sacar y el otro para ponerte límites. Si no te salís, entonces conmigo no contás ya. Sí, Entonces exacto. es el miedo, te quedas ahí donde tu pareja y Sí, ya sabes que no puedes volver para donde tu familia porque son varios factores, profe, realmente. son muchos, exacto, Es algo que cualquiera miraría como que es algo normal. Hay una cadena repetitiva que van para los hijos, que sí, porque ellos también y ven eso como que es normal, o viceversa. O las exacto, niñas se traumatizan a no tener una pareja, o los niños se traumatizan a no querer hacer lo mismo y son muy serios, tienen problemas. Entonces, sí, es una cadena muy amplia y muy larga sí, y es que es de, bien, de es súper este, complicado, del Darling. proceso que se Sí, debe tratar. es súper complicado porque fíjate que todavía en estos tiempos hay todavía padres, y estoy hablando ya de personas adultas como nosotros, podemos decir de 30 de 40 hasta 50 años, que le dicen a las hijas de que
ya una vez casada tienen que estar y andar donde el marido pues la lleve, que deben de estar y servir nada más al marido, nada más, y bajar y ser obediente. Entonces a veces utilizan esa palabra, el ser obediente. Entonces cuando creen ellos buscar el apoyo y el auxilio de la familia es la primera que los regresa a su casa, donde está el círculo de violencia. Entonces, en virtud de todo eso, porque no solamente se da en Nicaragua, esto se da a nivel mundial, y vos pudiste ver en los materiales que lo que es dentro de los sistemas de las Naciones Unidas, en la cual se enfocó mucho en la parte de la violencia de género, la violencia de la mujer, efectivamente creó ese sistema para poder prestar una atención especializada a los problemas de la violencia contra la mujer. Esto es desde 1993, ¿ya? Y es la declaración de la Asamblea General sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, pero básicamente aquí la base o el fundamento de esta declaración fue establecer una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, para efecto de tampoco todo asociarlo o todo justificarlo a que es violencia. Entonces, una formulación clara de los derechos es poder establecer medidas atinadas o positivas y lograr esa eliminación, que no se va a lograr de un día para otro, ¿verdad? Pero se supone el compromiso de los estados, de todos los que asumen, que son parte de la Declaración de las Naciones Unidas, la responsabilidad dentro de su reglamentación interna de cada país, el compromiso y la responsabilidad de establecer esos mecanismos, esas organizaciones aliadas con las comunidades internacionales con la finalidad de eliminar esa violencia contra las mujeres. Esa es la mayor, digamos, el mayor objetivo en la cual la Unión Europea también, en unión de la ONU, aliaron, ¿verdad? Unificaron fuerzas y se aliaron para crear esa iniciativa. Entonces, esto es de manera global, es a nivel general, porque sí, se ha tornado de que inician efectivamente los maltratos verbales, los maltratos psicológicos, los maltratos físicos, y al final pues esto termina con bueno, la muerte de la mujer, para no estar utilizando muchos términos ya que a veces pues suenan bastante golpeaditos y pesados, y que a veces pues como mujeres no nos gusta a veces utilizarlo, pero sí es triste a veces cuando vemos las estadísticas, vemos las noticias. Entonces eso es muy importante ante todo. Pero, eh, pero bueno, no sé si vas a complementar algo al respecto mientras yo te comparto ahí No, esta no, está presentación. bien, ¿Ok? no está bien, pues sigamos con la clase. Ah, ok, perfecto. Entonces, este es solamente para poder finalizar esa temática que habíamos iniciado, para poderla cerrar. Ya para el jueves nosotros retomamos todo lo que tenemos en el material correspondiente a esta sesión, que todo lo que es derechos humanos, porque ahí es bastante la parte de las normativas. Entonces, para usted que no está estudiando la licenciatura en Derecho, es un poco más complejo. Entonces, no te voy a abrumar mucho, voy a tratar del día jueves hablarte así de forma muy general. Si te menciono algunas leyes que nosotros tenemos, que ya también en su momento te dije, te las mencioné, pero ya lo vamos a ir abordando, y algunos artículos en particular o en específico. Entonces, siguiendo con la temática, en la parte de los conflictos, como ya dijimos, es parte natural de nuestro día a día, porque a veces los tenemos, el conflicto a veces es hasta interno, lo podemos tener nosotros mismos, creemos que hay un problema, hay una molestia, y tal vez hay una situación muy natural, pero también a veces hay la participación de otras personas, y aquí pues se va creando un conflicto colectivo. Entonces, y aquí te puse pues el conflicto entre Adán y Eva, ok, desde ahí comienza, desde ahí parte, desde que existe el hombre y la mujer sobre la tierra, ya comienza a generarse los conflictos, en la cual cuando ya se come la manzana por insistencia de Eva, y ya quedan al desnudo, entonces comienza a culparse uno al otro, y entonces ahí se genera. Entonces, esto básicamente vamos a determinar cuáles son esos mecanismos en los cuales nosotros podemos resolver de forma pacífica
esos conflictos y hablar básicamente sobre las teorías y los mecanismos para resolver esos conflictos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las teorías sobre los conflictos, básicamente nos reflejamos o nos ubicamos a hablar de conflictos funcionales. ¿Por qué funcionales? Porque promueven políticas de estímulo. ¿Qué quiere decir? Hay un conflicto, pero al mismo tiempo nosotros buscamos cómo solucionar esos conflictos. Entonces, nos hace creativos porque buscamos la manera más sana, más viable y más provechosa, más positiva de resolver. Entonces, requerimos de la ayuda de otras personas, sí, porque debemos de hacerlo. Entonces, esa es una forma de cómo resolver esos conflictos funcionales y se dan más en la parte de nuestros trabajos, ¿verdad? De nuestros centros de trabajo, en el círculo que nosotros nos desempeñamos, ahí se dan mucho. Tenemos los disfuncionales, ¿por qué? Porque estos generan más desconfianza en la persona. Esto ya más viene a título personal, es cuando te afecta directamente a vos como persona. A veces desconfías de tus capacidades, dudas de tus capacidades, porque hay otra persona que trabaja mentalmente para que usted lo crea. Y a la larga, cuando usted no tiene la seguridad de lo que es y de lo que quiere, desgraciadamente va creando esa frustración y ese descontento que a mediano yo no digo a largo plazo porque generalmente eso es una bomba de tiempo, pero a mediano plazo genera un estrés también en la persona, un estado de depresión y a veces también pues terminan atentando contra uno mismo. Las concepciones que tenemos de conflicto dentro de las relaciones humanas, que son parte de las teorías que se manejan, tienen ese enfoque tradicional, un enfoque de relaciones humanas y un enfoque interactivo. ¿Por qué? Porque básicamente en la parte del enfoque, perdón, en el enfoque tradicional ya sabemos lo que es el conflicto, o sea, es tener una opinión distinta o contraria a otras personas. Entonces, es lo que generalmente al expresarlas, se las expresar de una manera que no es bien recibida por las otras personas, genera ese conflicto tradicional. En cuanto a la parte del enfoque de relaciones humanas, es cuando ya entran otros elementos fundamentales en la cual vos querés crear un conflicto por algún tipo de discriminación, porque te crees superior a las otras personas, porque tienes un ego que efectivamente lo externas. Entonces, tiene que ver mucho en la parte de la sociedad en la cual usted se mueve, en la cual usted interactúa. Y ahí viene la parte del enfoque interactivo que termino de complementar, porque esto te limita. A veces los espacios reciben rechazo de otras personas cuando tienes esos conflictos de relaciones humanas y nadie quiere compartir y este momento bonitos o momentos dentro de una familia, dentro de una sociedad, dentro de un centro de trabajo. ¿Por qué? Porque saben que siempre están buscando cómo confrontar y cómo contradecir a las personas y a veces las personas cuando van a compartir lo menos que quieren son personas que estén generando el conflicto. Entonces eso te limita esa interacción con otras personas y te aíslan porque así de sencillo, te aíslan porque te evitan. Entonces, dentro de los mecanismos que nosotros debemos de utilizar para poder resolver de manera rápida, positiva, pacífica y beneficiosa para las partes un conflicto es a través de las negociaciones. Pero dentro de las negociaciones nosotros tenemos que implementar cierta estrategia, porque yo puedo tener la intención de llegar a una solución, pero no sé cómo hacerlo. O sea, no tengo la forma de cómo proponer esa solución. Entonces, cuando vos no tenés la forma, es la falta de estrategia. Entonces, hay personas que sí tienen esa flexibilidad de poder comunicarse y de poder interactuar con las personas. Pero hay otros que no, que todo lo que expresan es de rivalidad, es de confrontación. Y que aunque usted cree que lo está haciendo de una forma muy natural, para las otras personas no. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta para efecto de solucionar el problema y no abandonarlo y no dejarlo que simplemente al tiempo o mañana buscaré cómo solucionar y así vas pasando el mañana y mañana y al final se te genera un conflicto mayor. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí dentro de los mecanismos para que usted pueda resolver un conflicto, tenemos una de las primeras figuras, porque ahí vamos a ver tres, más o menos.
La mediación. La mediación es muy importante porque también las personas que de las diferentes instituciones que hacen o utilizan estos mecanismos para solucionar conflictos, porque pueden ser instituciones de la administración pública que se encargan dentro de su ley, digamos, orgánica, tienen esa facultad y tienen esa potestad de poder generar esa forma de solución, que eso puede ser en materia, por ejemplo, laboral, se utiliza en materia de familia, pero ahí yo te voy a explicar de manera muy sencilla cómo no debemos de confundir una mediación con una conciliación. En la parte de la mediación, mucho se utiliza para la parte de derecho civil cuando hay conflictos de propiedades, cuando hay un conflicto sobre algún derecho, sobre bienes inmuebles, cuando vas a resolver problemas de familia, ya entre cónyuge, o bien van a resolver situaciones en cuanto a la potestad, perdón, de los hijos, la guarda, la crianza, los derechos de la alimenticia. Eso como una antesala para poder uno ir a la vía jurisdiccional, ¿verdad? O a los juzgados de familia. Pero la mediación pues se utiliza efectivamente. ¿Cuál es la característica que tenemos? Que efectivamente están las personas que están en el conflicto, pero también hay una tercera persona que es imparcial y es neutral, y es el mediador. Entonces, el mediador debe de tener esa capacidad de estar dentro de las personas que están en conflicto para evitar agresiones mayores, ni verbales ni físicas. Sobre todo, algo adicional que no está ahí, pero que también tiene que velar para que la infraestructura, porque eso como lo brindan las instituciones o las personas autorizadas para poder mediar, que no dañen también la parte de las infraestructuras del lugar donde se está haciendo la mediación. ¿Cuál es la limitante que tiene el mediador? Que el mediador solo escucha las propuestas de las partes, porque viene uno y propone una solución, pero si no es aceptada por la otra parte, ya presenta otro mecanismo de solución, y es el tratar de ponerse de acuerdo y encontrar un término medio. Entonces, pero el mediador está limitado, él no puede proponer una solución al conflicto, porque como es un tercero neutral, neutral es que se está quieto, solamente está escuchando, que no se violenten los derechos del uno ni del otro, eso es lo que va a cuidar, pero no puede proponer solución de conflicto. En caso contrario, se diría que se está parcializando a una de las partes y la mediación pierde su efecto como tal. Entonces, cuando ya nosotros vamos a la parte del arbitraje, es cuando las partes al final no se ponen de acuerdo en la propuesta de solución al conflicto y deciden delegar a una persona que se llama arbitrador, o a través de la figura del arbitraje, para que ella conozca del conflicto y resuelva. Y que la solución que tenga, ya sea la que propone uno o que el proponga el otro, sea de obligatorio cumplimiento. Ellos emiten un laudo arbitral, así se llama, que es una resolución que según el árbitro que considera pertinente para dar solución al conflicto, simplemente lo da a conocer, y las partes, desde el momento que buscan un árbitro, es porque van a respetar la decisión de esto. Entonces, ahí de cierta manera no es tanto como dices que es consensual, no, es confidencial, porque el arbitrador o el árbitro es el que estudia el conflicto y busca la solución conforme a las propuestas de las partes, y escoge cualquiera de de las propuestas que las partes están proponiendo, y esa es la que en la resolución o en el laudo da a conocer a las partes. Y tenemos la parte de la conciliación. La parte de la conciliación, aquí le ponen un sinónimo de mediación. Es algo, es bastante parecido. La diferencia de la conciliación con la mediación es que el tercero imparcial sí puede proponer alternativas de solución al conflicto. Que dijimos que en la mediación no, es neutral porque no se tiene que mover, no tiene que decir nada, solo tiene que cuidar que cada una de las partes tenga o se haga valer su derecho. Entonces, las propuestas que hacen las partes no lo debe de lesionar. En el caso de la conciliación, efectivamente tiene que velar por eso mismo, pero adicional puede dar alternativa a las partes para solucionar el conflicto. Y esto no quiere decir que se esté parcializando. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que tenemos con la parte de la mediación. Pero al final, las partes son las que deciden si firman el acuerdo o no lo firman. ¿Okay?
Entonces, otros tipos de conflictos que podemos nosotros, digamos, identificar dentro de las empresas o las instituciones es el exceso de competitividad. Entonces, cuando hay demasiado personal que están peleando por un puesto, ¿verdad? Porque saben que pueden ser promovidos, desgraciadamente ahí está la competencia desleal. Entonces comienzan a minar el campo del otro, entonces viven maquinando día a día cómo hacerle difícil el trabajo para el otro o cómo el otro quede mal ante los jefes. ¿Para qué? Para ir ganando puntos y ser considerados qué sé yo, para Sí, algún nombramiento o alguna, digamos, que vayan a postular a ellos a poder crecer dentro de la misma empresa. Entonces, es lo que buscan. Se dan conflictos de personalidad, sí, porque la personalidad es algo con lo que uno nace. Ya, y ahí tiene que ver mucho la familia, del cómo va creando también esa parte de tu personalidad, porque es muy propio, es algo que uno no decide, pero en la medida cuando esto a veces es negativo y no recibes la ayuda y la atención correspondiente, va a generar conflicto en el entorno donde vos trabajes. Entonces, cuando hay personas que tienen este problema de personalidad, no pueden trabajar en equipo porque no pueden. Entonces, siempre quieren hacer valer su interés y sus opiniones y sus ideas sí, ante nunca lo cualquier otra, ¿verdad? Que se genere en el equipo. Y por tanto también va generando para muchos desmotivación. Cuando hay mucha competitividad, cuando hay diversidad de caracteres y que son negativos y no hay un líder en un equipo de trabajo, comienza a darse una serie de indisciplinas como la impuntualidad al mismo. Entonces, esto se genera como una secuela, como un resultado a todo lo anterior. Usted me va parando si yo voy rápido, ¿yo? Porque este es un tema, digamos, bastante corto, bastante sencillo, pero es muy bonito de debatirlo siempre. Entonces, en resumen, Darling, es importante estar consciente y aceptar que los conflictos son inevitables. En cualquier lugar, en cualquier entorno, si quieres irte a otro país para evitar conflicto, es una idea muy equivocada. Es muy soñadora porque el conflicto lo vas a hallar en cualquier lugar. Y acordate que el conflicto lo puedes generar vos a título personal, te encuentres donde te encuentres. Entonces, el conflicto a través de la historia se ha resuelto de forma violenta. Sí, ese ha sido parte de la historia, eso ha sido parte del pasado que cada país pues tiene que arrastrar. Pero hoy por hoy las nuevas tendencias al crearse las normativas, los organismos y lo que son los convenios a través de las diferentes organizaciones internacionales que velan por la defensa de los derechos de las personas y poder erradicar esta violencia, pues va a crear o va a generar de forma pacífica y amigable pues la solución de esos conflictos. En la parte de la teoría de los conflictos existen, como ya dijimos, las funcionales y las disfuncionales. Entonces es importante saber distinguir cuál es una con otra, ya en correspondencia a lo que anteriormente te expliqué. Entonces, en la parte de las concepciones del conflicto, tiene el enfoque desde el punto de vista tradicional de las relaciones humanas y la parte interactiva. La tradicional son los conflictos que nosotros normalmente conocemos. El día a día, a veces no es solamente pelear con X personas porque alguien te habló mal, te insultó, entonces el otro responde de la misma manera. Tenemos que en su momento hablábamos, existe a veces lo que generan un problema y a veces termina con un final fatal cuando a veces no hay educación vial. Entonces, cuando no hay una educación vial y cuando los personas que andan manejando un vehículo y se le adelanta a otro y el otro no anda, digamos, con buenas energías y amaneció mal y anda indispuesto, entonces comienza a generar también insultos verbales. Y se ha dado mucho, yo no sé si en algún momento has vivido esa experiencia, que al extremo de que se bajan de los vehículos, comienzan a agredirse y terminan pues con puños y con violencia física y hay unos que otros que agarran pues y matan a la otra persona. Entonces se ha dado, no hace mucho, o hace mucho, hace qué sé yo, tal vez como unos
5 años o 4 años atrás, que un actor mexicano pasó algo similar, que un señor se puso a pitarlos porque se pararon mientras él Lo vi, se Pablo, salía. Pablo no sé qué se llama. Ah, perdón. Se llama pues Pablo, algo así, yo lo vi en esa Es- noticia. exacto, exacto. Y al final lo condenaron. Usted vio que solamente se levantó porque el señor le gritaba detrás y tocaba la bocina y se salió y andaba con sus hijos y la esposa y se salió del carro solo para empujar al señor y solo una caída y pues fatal. Murió el señor y lo condenaron efectivamente y ahí. Y esas cosas Sí. suceden, ¿ya? Entonces suceden hasta en las mejores familias. Imagínense aquí que los taxistas también se dan, se pelean, se matan y se hacen de todo. Y a veces uno, A cuando mí va en me los buses, pasó también, profe. de verdad, a ver, contame esa historia. Sí, es que yo que andaba con esa cosa de que quería aprender a manejar. Ajá, Entonces, pues, aprendí, pues no aprendí mucho porque me traumaticé con eso, porque fíjese de que el instructor iba a la par mía, ¿verdad? Y a ajá, mí se me apagó el carro en medio y estaba a la hora pico. Y vieras cómo me pitaba y un taxero me dijo de huepe y huepa de arriba para abajo, perica. Me dijo hasta que me iba a morir y el señor se bajó del carro, este, el taxero se bajó del carro como que me quería pegar y se tuvo que bajar el otro señor, explicarle, no, espérate, mira que este es un carro de instrucción y la muchacha anda aprendiendo, por eso están rotulados los carros, le decía. Pero el señor estaba eufórico, enojado, que se salió del carro. Mire, eso fue horrible. te intimidó completamente y te traumó. Y me traumó que le cuento que medio sé manejar, que y yo no agarro el vehículo para no Para sé, evitar eso. no, es que es horrible esa situación. Sí, Debe de ser. Y te sí, es horrible. quién sabe cómo reaccionaría. Allá casualmente estábamos hoy hablando y me estaban ellos describiendo cómo hubiese reaccionado ante una situación que se dio ayer. Entonces me extrañó que me dicen, la mayoría que están, la profesora hubiera agarrado, dice la computadora y ya la hubiese estrellado contra la... Y aquí ustedes creen que yo vivo en conflicto y en pleitos todo el tiempo. No, profe, pero es que usted no tiene paciencia, si usted tiene que decirle, usted le dice y punto. Dice. No, pues tampoco, le digo, tampoco así, le digo yo, porque yo les hablaba que no, que yo cuando estoy en la parada, porque estoy haciendo fila y se mete la gente, y les conté la anécdota que una vez una muchacha se puso a responderme y se llegó a meter, entonces yo le comencé a decir, y nos dijimos entre palabras, o sea, se generó ese conflicto al extremo que ya se ríen porque le digo, mira ahí niña, parece que vos no tuviste mamá en tu casa, ni la tenés, pero la vas a hallar en la calle porque la chavala me decía, y es una loca, vaya, usted está enferma, usted vaya a ser al psicólogo, usted Ay, es lo otro, ¿me entiende? Entonces yo le digo, y le dije, y pobre de vos que te montes, porque si soy loca, ajá, cuídate, porque las locas no sabemos ni cómo vamos a reaccionar. O sea, al extremo te comparto eso y ellas se ríen por eso. Es que ellas hacen el chile y siempre me dicen de que voy a reaccionar de manera agresiva, pues y nada que ver. Entonces, esto, porque es la forma de cómo uno expresa, externa, reacciona. Entonces, todo el tiempo ya me tienen etiquetada que yo soy la conflictiva. O algo se escriben en los grupos de coordinadores y ya tienen temor porque si se meten con mis estudiantes, si se meten con mis docentes, entonces yo vengo y yo los defiendo, ¿me entiendes? Yo les defiendo. Entonces, en las reuniones me dicen que yo lo tomo personal. Entonces, no, si no tienen cómo demostrar, yo así soy es. abogada, si no tenés cómo demostrar las acusaciones y los señalamientos, entonces no lo hagan. Entonces soy de esas, pues. Pero creo que es mi naturaleza, es mi forma de ser por mi profesión. Entonces creo que por ahí va. Y se malentiende, men. Se malentiende. Entonces creen que todo el tiempo uno Así está. es. Y no. A veces me les dicen que mis alumnos son bien pleitistas. No, Leo, no son pleitistas. Lo que pasa es que nosotros, nuestras clases son muy prácticas, generamos el debate, escuchamos ideas contrarias, llegamos a una sola solución basada en la ley
¿Por qué? Porque de qué sirve, y yo les he dicho a todos y por eso ya como que ya me les han quitado esa etiqueta a mis alumnos, porque de qué sirve, le digo yo, de que estemos formando profesionales del derecho que no saben ni siquiera defender sus propios derechos, o sea, aquí como estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a esperar afuera? Que no van a ser competitivos porque a nadie le va a generar confianza para contratar a esta persona, ¿ya? Entonces, ahí es donde pues se da pues esta situación. Y no es por generar el conflicto, solamente es uno por emitir opinión, pues toda opinión es válida cuando uno la externa de forma pues educada y siempre debemos de implementar o tener el hábito de utilizar estos mecanismos para resolver los conflictos tales pues como la mediación, la conciliación, el arbitraje, que eso es súper importante tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, esa digamos que es la parte conclusiva, porque ya dentro de poco tenemos un minuto nada más que ya se nos va a cortar. Y es importante pues, es que diferenciemos estos tipos de conflictos y que al momento de diferenciar los tipos de conflictos que ya vimos, también implementar el mecanismo de solución de esos conflictos, que no en todo puede solucionar con la mediación, no todo puede solucionar con la conciliación. A veces requerir de un arbitraje porque vos requerís de una figura que esté, digamos, con la investidura que se le reconoce a nivel institucional para que pueda generar pues esa acta de acuerdo, ya que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso es muy importante, saber manejar, digamos, nuestras conductas, nuestras reacciones, nuestros pensamientos, no todo lo que pensamos lo podemos decir a veces de la manera que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si a veces lo expresamos al calor de la molestia, del enojo, entonces generamos malestar